Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Un placer de nuevo por la oportunidad de compartir con ustedes y su distinguida audiencia. Cuando me llamaron y me hablaron del tema, les dije que con mucho gusto al departamento de producción de ustedes. Y en ese momento había una cantidad de noticias en el tapete, como ustedes están diciendo, el día amanece lleno de cosas. Entonces yo estaba muy pendiente de la situación con el presidente de Colombia y estos que estaban mandando a los aviones y los rechazaron. Pero entonces muy rápidamente cambió la cosa, porque o sea, eso no era el tema, sino estaba el tema del income tax y lo vi en dos o tres partes y todas las formulaciones nuevas que hay. Pero al mismo tiempo estaba pensando de que yo siempre les estoy diciendo, y en esta y en otras tribunas, de que China tiene sus días contados por el problema demográfico y tal cosa. Y ahora resulta que acaba de salir una nueva metodología distinta de estas de inteligencia artificial Ujú. que se llama DeepSeek. Y DeepSeek es supuestamente más poderosa que OpenAI y todo lo que estaban haciendo aquí parece que no va al mismo nivel que él. Y entonces me acuerdo de una canción que había en Venezuela cuando estábamos joven que decía no estaba muerto, estaba de parranda. Y Mm. resulta que ahora parece que los chinos tienen razón. Les cuento esta introducción simplemente porque los temas son tan diversos. En relación con los impuestos, yo quiero empezar por hablarles de una película que a mí me gustó mucho, no obstante, fue muy famosa, pero aparentemente estaba leyendo, no fue un gran hit taquillero. La película se llamaba Death and Taxes, la muerte y los impuestos, y eso es algo que tenemos todos seguros. La película era de Brad Pitt, y estaba Brad Pitt, Anthony Hopkins y una mujer muy bonita, Claire Forlani. La película se llamaba Meet Joe Black. Ajá. Y básicamente la introducción era Death and Taxes. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué eso es tan importante? Porque hay dos cosas que tienes seguras, particularmente cuando vives dentro de los Estados Unidos. Una es que algún día ya no vas a estar más porque vas a pasar al otro destino. Y otra es que mientras estés tienes que pagar impuestos porque eso es la parte estructural de este país. Hay países donde no se paga impuestos o se pagan muy poquito y la población no tiene confianza en los impuestos ni en el recaudador de impuestos. ¿Por qué? Porque lo que se recauda de los impuestos no se ve. Aquí en los Estados Unidos hay una confianza distinta en eso. Eso está más impuesto y más inserto dentro de la estructura del país. Todos nosotros sabemos que llegado el momento hay que hacer la declaración y si no lo hemos hecho estamos corriendo con el contador. Buena parte de la gente no entiende exactamente lo que está haciendo, no entiende todas las implicaciones, pero sabe que tiene que hacer la declaración de impuestos. Hoy estamos frente a eso que se llama pues un cambio de paradigma porque tenemos un nuevo gobierno que está llevando las cosas aceleradamente en una dirección que esperemos todos que sea buena y sea la que todos queremos, pero ya se sienten vientos de cambios muy grandes. Entonces se ha hablado, como ustedes decían muy bien en la introducción, que se quiere eliminar al IRS o reemplazarlo por otro sistema. Esto es un tema bien, no solo controversial, sino es un tema complicado, porque es un tema técnico y eso traería lo que se llama un cambio masivo en el sistema tributario y eso obviamente va a tener todo tipo de implicaciones desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Hay varios sistemas de impuestos en distintas partes del mundo. Hay un sistema que puede ser se llama impuesto único. Un tipo único de impuesto, el mismo impuesto para todas las personas y para todas las empresas, en base a ciertas reglas. Si se aplica eso, eso puede simplificar sustancialmente el impuesto. Entonces dice, esto es una tasa fija dependiendo del trabajo o dependiendo de los ingresos que tú tienes y punto, y no hay más nada. Ahora, eso puede afectar desproporcionadamente a la gente que tiene ingresos bajos, porque la terminan comparando mucho con los que tienen ingresos altos. Hay otro tipo de sistema impositivo, que es eso que se llama impuesto nacional sobre las ventas. Ujú. Eso básicamente, ¿qué es lo que hace? Eso elimina el impuesto sobre la renta
y lo reemplaza por lo que se llama un impuesto al consumo. Por ejemplo, uno dice 20, 23% por todo lo que uno consuma. Déjeme Eh, interrumpir, así funciona la República Dominicana. La República Dominicana tiene un impuesto sobre las ventas que, si no me equivoco, está en el orden del 18%. Adelante. Ajá. Entonces, eso es más sencillo y eso, en teoría, fomenta el ahorro y fomenta la inversión. Pero eso también para la gente de menores ingresos le pudiera imponer unas cargas. Hay otro impuesto, otro sistema, pero impuesto en otro sistema de taxación de impuestos que existe en Inglaterra y en varios países europeos. En Inglaterra el VAT, se llama Value Added Tax, el IVA. Eso es un impuesto que se aplica en cada una de las etapas de producción de un bien. Ahora, eso genera ingresos de manera eficiente, pero también tiende a aumentar los precios al consumidor. ¿Cómo funciona el IVA? Bueno, el IVA se aplica, se le va añadiendo valor a cada etapa de la producción y distribución. A diferencia del impuesto sobre las ventas, se cobra únicamente sobre la venta final y el IVA se recauda en el momento que llegas al final de la cadena. Entonces, fíjate lo que se hace. El fabricante, el que hace el objeto de la venta, el zapato, la camisa, la computadora, lo que sea que se va a vender, fabrica el producto y lo vende a un minorista. Vamos a decir que lo vende a $20 o a 20 euros, más un 20% de IVA, entonces ya son $24. Entonces, el fabricante le paga al gobierno 2 euros de IVA que le ha cobrado al minorista, pero deduce esos 2 euros del IVA que ya ha pagado sobre la materia prima. ¿Qué hace el minorista? El minorista, que va a llevarlo al consumidor final, lo lleva por un precio de $30 más el 20% de IVA, son $36. Y entonces el minorista le paga al gobierno $2 después de deducir los $4 que ya se habían pagado del IVA. Y al final el consumidor paga los $36, incluidos los $6 del IVA. Ese es el sistema VAT, de Value Added Tax. Ahora hay otro sistema, otro se llama tributación automatizada. Por eso les decía, estos temas son complicados. Esto, si uno tiene un gráfico, incluso es difícil seguirlo. Y esto graba las transacciones financieras en lugar de los ingresos. O sea, cada vez que uno pasa las transacciones por el banco, eso es lo que va a grabar. Y eso es bueno para captar la base de ingresos, pero también puede generar muchos agujeros para la evasión de impuestos. Entonces, la transición a un nuevo sistema podría traer déficits importantes y podría fomentar la evasión de impuestos. Efectos. Estos sistemas, estos cambios, cuando se hacen, tienen todo tipo de impactos, porque nosotros sabemos que cuando llega la época de impuestos, salimos corriendo donde el contador, no queremos estar atrasados. Hay una cosa que pasa en algunas ocasiones que terminamos el impuesto y lo hacemos, y el contador nos dice, esto es lo que tienes que pagar, y uno dice, bueno, pero es que no tengo la plata para pagarlo. No, pero eso es lo que tienes que pagar, no puedo hacerte más deducciones, esto es lo que es. Entonces va uno y le dice, pero ¿qué hago? Bueno, plantearle el impuesto que te haga un plan de pago. Entonces se le hace el impuesto, se le plantea el impuesto un plan de pago y el impuesto le da un plan de pago, le da 12, le da 18, le da 24 meses para que uno pague el impuesto, le cobran de manera importante. Entonces, los cambios, y ahora estamos hablando de lo que está proponiendo Donald Trump, que no sabemos exactamente qué es lo que es, porque se está hablando, pero no sabemos exactamente. Yo estuve leyendo una cantidad de detalles. Todas esas cosas tienen la tendencia a traer una resistencia pública. Los cambios de los impuestos siempre han sido, desde el punto de vista político, son polémicos. Entonces, el que hace el IRS, el IRS financia la defensa, la seguridad social, el impuesto, el impuesto sobre la renta financia los gastos de defensa, la seguridad social, la atención médica.
por lo que reemplazar esas cosas por otro sistema es muy delicado, sobre todo en un país que estamos diciendo que se va a acabar lo que es el seguro social, que le queda poco tiempo al seguro Sí, social. que tiene 36, 37 trillones de dólares de deuda acumulada. Bueno, Agustín, ese es exactamente Porque de el ahí otro. estamos pagando $1 trillón solamente en impuestos, Sí. perdón, solamente en intereses para amortizar esa deuda, no para reducir el capital, sino simplemente para cumplir con los intereses de los tenedores de bonos. Eso es así tan cierto, que una parte, bueno, eso se llama, en nuestros países hispanoamericanos se llama el situado, una parte del situado, de la extensión del presupuesto, del situado constitucional, es una parte importantísima, es solamente para cubrir el gasto de los intereses. Yo estaba viendo esta mañana, y ya estamos como en 36, como decía, 36.4 trillones. Entonces, todo esto es un tema ultra complejo. Si bien reformar el sistema del impuesto sobre la renta puede ser, eso lo puedes hacer, cualquier cambio de este tipo va a requerir todo tipo de ajustes estructurales en el sistema, de ajustes de las leyes, de ajustes legislativos. Y esto tienes que diseñar todo un nuevo sistema, ojo, sin crear perturbaciones económicas. En un momento que yo empezaba por decirles, y cuando comencé los comentarios les estaba hablando de todas estas compañías, de todos estos cambios, de todas estas cosas, porque es que ya no sabes cuál es la noticia de la noticia, y cuando estás describiendo la noticia y la situación, ya ese no es el tema importante, porque ya tienes otra cosa, la velocidad es muy grande. Nosotros venimos de una situación donde en el periodo de allá del año 2017, creo que fue más o menos, Donald Trump hizo un programa donde se le bajó los impuestos que se llama el TCJA. Y eso es lo que se ha mantenido hasta ahora. Pero él está pidiendo que haya una extensión de ese plan, que fue una reducción sustancial de la tasa de impuestos corporativo. Eso tuvo todo tipo de ataques de los que eran los opositores. Pero por supuesto, todo el mundo, opositores y adeptos, reciben cualquier reducción de impuestos con beneplácito. Y entonces los tipos de excepciones por varios tipos de ingresos provenientes del impuesto sobre la renta, tendrías que ajustarlo, tendrías que cambiar lo que son los créditos fiscales. Entonces, el impacto de cualquier propuesta de Trump va a cambiar todo eso. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Qué es lo que él pretende? ¿Cómo lo va a hacer? Porque aquí hay un tema que yo siempre pregunto y siempre le digo a los políticos, ese plan que tienes, ¿cómo lo vas a pagar? Vamos a dejar un momentito la parte de la reforma del sistema impositivo. Nosotros ayer todos estábamos viendo con sumo interés la situación con Colombia, y tú estás usando de alguna forma los impuestos, porque los aranceles no son otra cosa sino impuestos, no a las personas particulares, pero sí a las transacciones comerciales entre los países. En este caso, estás usando los impuestos como un arma, porque básicamente lo que se le dijo: tienes 25% de aranceles cuando no tenías aranceles, y tienes que pagar 25% de impuestos esta semana. Y si no aceptas a la gente, la semana siguiente vas a tener que pagar 50%. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Y se lo estás diciendo a un país que es aliado de los Estados Unidos. Inmediatamente tú ves el peso de una decisión de esa magnitud, porque inmediatamente el otro retrocede y dice: está bien, mándame la gente, que no puedo hacer más nada, no me voy a echar esto encima. Entonces tú te das cuenta que estás usando los impuestos de alguna manera como un arma. Los aranceles siempre van a distorsionar lo que se llaman los ingresos, porque los aranceles no provienen del ciclo regular de la economía, sino vienen de una ley, pues. Y esto, ¿qué pasa cuando tú tienes los aranceles? Entonces aquí vienen las preocupaciones. Nosotros todos, y particularmente en algunos medios, abogamos y soportamos de alguna forma, pues, otro tipo de políticas. Hoy las tenemos, pero ahora nos toca llamar la atención de las posibles implicaciones. Toda esta situación de los aranceles
puede en un momento dado traer represalias por parte de alguno o de varios de los socios comerciales de los Estados Unidos y una guerra comercial que es la que se deriva de los aranceles. Primero les hablé de los impuestos que paga cada persona que trabaja de los Estados Unidos. Ahora les estoy hablando de los impuestos que tendría que pagar para importar la mercancía, lo cual traería un costo adicional de la mercancía, lo cual en líneas generales es una cosa que deriva en inflación. Claro, porque se traslada el costo final de esos impuestos, se traslada al pago del consumidor, cuando el producto final tienen que aumentarlo para poder recuperar lo que están pagando en aranceles. Ahora, usted decía, y me disculpa que vuelva a la exposición anterior, doctor Tulio, porque es que yo me pongo a pensar, cuando nosotros pagamos los impuestos, yo a veces le digo a mi contador, espérate, ¿qué estoy pagando? No, ya va. Esto que está aquí va para tu Medicare, por ejemplo. Entonces, si ya yo no tengo que pagar impuestos, ¿de dónde sale el financiamiento para el Medicare? Es decir, como usted decía al principio, aquí se trataría entonces de hacer una reforma por completo de dónde vienen los ingresos que sirven para financiar la deuda, el presupuesto del país y los servicios sociales. Así mismo es, porque hay y yo creo que he tenido la oportunidad de comentarlo, ¿no? Hay una sola posibilidad para reconciliar todo esto. Para reconciliar los 36 puntos tantos trillones que tienes de deuda, no lo puedes hacer exclusivamente vía impuestos. Lo tienes que hacer vía aumento de los ingresos. ¿Y cuáles son los ingresos? Y de aquí viene un poquito la inquietud que yo sentía, y ahora, porque yo escribí algunos comentarios que les iba a hacer hoy, pero fue esta mañana que me avisaron. Entonces uno siente una gran inquietud porque uno dice, ¿qué es lo que uno debe decir? ¿Cuál debe ser el mejor camino? Porque no hay una seguridad de qué es lo que va a venir primero. Debemos nosotros lanzarnos a fomentar todas las industrias y todas aquellas cosas que nos van a generar más ingresos. Ustedes me han oído aquí decir varias veces en esta tribuna que nosotros tenemos que fomentar la inteligencia artificial, tenemos que traernos todo eso, tenemos que sacarlo de Taiwán, tenemos que hacer los chips aquí, y entonces como eso es lo que se va a usar en todas partes y eso va a ser lo máximo, eso es lo que nos va a garantizar que podamos ser el país de preeminencia, porque eso es la tecnología básica. Bueno, pero cuando yo leo lo de DeepSeek, digo, pero es que a lo mejor no es así, porque a lo mejor todo esto que están haciendo toda esta gente aquí con la cosa de inteligencia artificial a lo mejor no van a la velocidad que es. Entonces, de ahí es de donde vienen las incertidumbres, porque todo está cambiando a demasiada velocidad. ¿Iban a hacer un comentario? No, adelante. Okay. Entonces, de alguna forma, o sea, estos aranceles que ha propuesto Trump pueden van a contrarrestar en gran parte los beneficios económicos de los cambios de las políticas tributarias de impuestos, porque se han hecho unos cambios de políticas tributarias, eso que les di en el 2017, se cambió cuánto íbamos a dar, pero si entonces ahora me pones los aranceles, ahora la mercancía va a ser más cara. Y yo me pregunto, ¿quién en el gabinete económico tiene el cerebro y la intuición intelectual para poder contratar el equipo de personas que van a analizar la consecuencia de la aplicación de una de esas leyes de cambio? Porque eso es lo que tenemos que hacer. No que no hayan cambios, sino tenemos que medir las consecuencias de esos cambios. No, y sobre todo, pero también hay que... O sea, esto es una cuestión muy complicada. Es correcto. Pero llevándolo al plano familiar, cualquiera de nosotros ganamos hoy una cantidad de dinero. 50,000, 60,000, 80,000, 40,000 o 100,000, independientemente de cuánto sea la cantidad. Y tenemos unos gastos acordes a ese ingreso. Si mañana nuestra familia empieza a gastar desmesuradamente y nuestros ingresos se mantienen más o menos iguales, tal vez nos suban al final del año un 2% de salario, pero la familia gastó un 8% más.
¿Cómo vamos con las tarjetas de crédito? Y las tarjetas de crédito aumentan y aumentan y aumentan y aumentan porque estamos financiando un gasto que no va acorde ni va de la mano de los ingresos de la familia. Y llega un momento donde las tarjetas de crédito están por las nubes, estamos pagando unos intereses brutales por la deuda de las tarjetas de crédito y la familia no se remodela, la familia no se reforma, sigue gastando en todo tipo de juguetes y de cosas y los ingresos siguen más o menos iguales. Ahí llegamos a un punto de la bancarrota. Uh-huh. Pero el gobierno de los Estados Unidos no puede caer en una bancarrota porque no hay ninguna empresa de resolución de crédito que le pueda resolver al gobierno de los Estados Unidos lo que sí le resuelve a Juan Pérez. Aquí tenemos que ver cómo aminoramos esos 36, 37 trillones que se están convirtiendo en un nuevo trillón cada 3 o 4 meses, porque de lo contrario aquí vamos a terminar todos en la indigencia. Tiene que haber un recorte dramático del gasto del gobierno, pero dramático. Hay un montón de burócratas que están ganando dinero que no hace falta que trabajen, se pueden quedar en sus casas. Hay un montón de cosas que se fabrican para la industria militar que se pueden fabricar por una fracción de lo que esos señores cobran, porque además hay un montón de intermediarios y de contratistas y de subcontratistas que se están metiendo comisiones por el camino. Hay un montón de despilfarros de entidades del gobierno que por un inodoro, por un martillo, por una silla de computadora pagan 4 veces más lo que cuesta en una ferretería. No quiero ni hablar de los gastos desproporcionados del sistema de salud, donde hay un montón de gastos que se pagan innecesariamente. Hace años aquí se dio un escándalo de una clínica ahí en la calle 8 que en un año le fracturaron al Medicare como 4,000 fracturas de codo y Medicare las pagó. El fiscal federal Alexander Acosta, que no tiene ninguna relación de parentesco conmigo, me dijo que sus grandes broncas cuando fue fiscal federal fue por la manera desmedida que el Medicare pagaba facturas fraudulentas que nunca fueron verificadas. O sea, todo esto puesto en la misma licuadora nos indica de que el gobierno tiene que hacer una reducción dramática del gasto público. Al mismo tiempo, fomentar crecimiento de lo que es el Producto Interno Bruto, porque mientras más crece la economía, más impuestos ingresa el gobierno por concepto del crecimiento económico. Y aquí hay que apretarse el cinturón, o de lo contrario, si este gobierno o el que viene después no hace nada, sigue permitiendo que esta deuda, que cuando Obama era de 9 trillones y después se fue a 13 y después se fue a 20 y después se fue a 25 y luego vino la pandemia y subió a 30 y la guerra de Ucrania y todo lo demás. Aquí, un día, yo no sé cuándo, un día al avión a 35,000 pies de altura en el medio del océano se le va a acabar la gasolina y los pilotos, los pasajeros y todas las maletas van a caer como un sapo al medio del agua del océano. Aquí terminamos todos como una gran depresión de 1929 si alguien no mete la mano drásticamente. Y esto no es una cuestión de poner una curita, esto es una cuestión de agarrar el toro por los cuernos y dominarlo. Le damos la última palabra, Tulio. Y es tan cierto lo que estás diciendo. Yo sí voy a decir en qué momento se le acaba la gasolina del avión. ¿En qué momento sucede lo que acabas de describir? Eso sucede tan simple en el momento que las transacciones no quieran ser, o los países no quieran aceptar el dólar como la moneda de curso legal, y se acabó la historia. El día que pierdan la confianza en el Tesoro americano, hasta ahí llegamos. En lo que se pierda la confianza en el Tesoro americano, ahí llegamos. Hay 3 cositas más que les quiero decir antes de terminar. Hay unos temas que quedaron planteados de antes, que se van a eximir del impuesto sobre la renta el pago de la propina. ¿Eso es justo? Bueno, claro, tú quieres que la población tenga mejores beneficios, que se va a eximir los beneficios del seguro social del impuesto sobre la renta. Uno dice, bueno, ya trabajé tantos años, me están pagando el impuesto sobre la renta, el seguro social, entonces no quiero pagar impuestos sobre lo que de alguna manera ya pagué impuestos. Que se va a eximir del pago de las horas extras del impuesto sobre la renta, para que no cobren. Esas son las cosas que se están incentivando. La pregunta siempre es, ¿de dónde lo vas a pagar? Porque está generando un déficit con todas estas cosas. Ahí yo estaba leyendo un artículo, estamos hablando de una deuda de 36 trillones, pero esto va a generar un déficit en los próximos años de 7.8 trillones de dólares, a menos que encuentres la manera de aumentar los ingresos. Yo entiendo,
que el político tiene que servir a la población, pero la mejor manera de servir a la población es que la vida pueda continuar de nuestros hijos, pueda seguir. Y al ritmo que vamos, nuestros hijos van a tener una vida de mucho menor calidad, y ese es todo el punto. Tulio, muchas gracias por el tiempo que nos dedica. Un Gracias, placer. doctor.